Hola, ¿qué tal? Por aquí estoy con un nuevo episodio. En este episodio te voy a compartir la entrevista que me hizo esta semana Jezabel para la radio Onda Tenerife. En ella hablamos de dinero, de emprender, de fiscalidad, de alquimia financiera, hablamos de distintas cosas. Espero que la disfrutes. Por cierto, recordarte que en las notas de este episodio te voy a dejar mi nuevo test de arquetipos financieros para que descubras qué arquetipo, qué estás encarnando en tu negocio y puedas visualizar, puedas ver en una sola imagen cuáles son tus pasos siguientes. No te pierdas este nuevo test porque te aseguro que te va a dar una visión muy grande de tu arquetipo como emprendedora. Estoy deseando que me cuentes qué arquetipo te ha salido. Coméntalo en los comentarios de este episodio o puedes simplemente escribirme por Instagram a @Estefi González Coach. Espero de corazón que te sirva y que te ayude en este camino hacia la prosperidad y hacia la riqueza con tu negocio. Hola, 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 mundo. Vamos, Carlos, que hoy queremos marchita de la buena. El GNE viene con toda la energía hoy. Vamos, es que menos mal que el programa es el martes. Imaginen arrancar el lunes así, desde primera hora de la mañana del lunes. Me terminan de echar aquí en la emisora, así que menos mal que son los martes y aquí están un poquito más despiertos, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos aquí nosotros? Me encanta. Bueno, martes 11 de febrero, son las 11 y creo 6 de la mañana. En riguroso directo, aquí estamos también en la cuenta de Instagram. Saludamos a todas las personas que se van conectando. Hola, jezabel.pm. Y nos van a ver en directo, van a ver aquí a la súper invitada que tengo el día de hoy. Que yo creo que, mira, vamos a tocar hoy unos temas aquí que si te gusta el mundo del emprendimiento, te dedicas, eres empresario, empresaria, te dedicas a gestionar incluso tus mismas finanzas personales. Quédate porque este programa, en este momento, va a ser lo más importante que escuches el día de hoy. Vamos a hablar claro, vamos a hablar directo, vamos a hablar sin filtros como suelo ser yo, porque no suelo tener filtros con respecto al tema fiscal ni al tema del dinero. Aquí, hablando del emprendimiento, tenemos que hablar de cuánto vas a facturar. Y hay veces que a personas les asusta que le preguntes, no quieren saber, no saben. Y es que, claro, yo digo, pero ¿y cómo lanzas un proyecto sin tener idea de la parte económica? A mí eso me preocupa mucho. Entonces, aquí estamos en el GENE para compartir los mejores emprendimientos, a los mejores emprendedores, a los mejores profesionales y sobre todo ahora mismo a mi mejor amiga que tengo aquí en este momento a partir de ahora, va a ser mi mejor amiga para siempre. Porque si te dicen que la muerte y Hacienda son inevitables, pues si tienes un amigo fiscal en la vida, mejor, ¿no? Sí. Bienvenida, Estefi González. Gracias, gracias Isabel. Alquimia financiera. Sí, alquimia financiera. Es que, claro, ya solo el nombre, vamos a ver, da curiosidad. Y la gente quiere saber un poco más. Yo cuando entro en tu web, que sé que tienes que cambiarla, lo sé. Pero claro, empiezo a leer toda tu trayectoria, todo lo que te estás dedicando, todo lo que has integrado en un concepto tan terrenal como el dinero, que le estás dando como ese toque más espiritual, ¿no? Para entenderlo y ayudarnos a las personas a entender el dinero de otras maneras. Para que fluya, para que no tengamos miedo a pagar impuestos, para que no sea algo negativo. Pero sí que es verdad que, oye, y si nos ahorramos un poquito de dinero, que se puede, y nos ayudas en ese camino, que yo sé que hay muchas personas ahora que están escuchando y están diciendo, pero ¿y esta mujer a qué se ha dedicado hasta este momento? Bueno, quiero que nos cuentes un poquito de ti, de tu trayectoria, cómo llegas a este punto en el que dices, me salgo de lo que es una empresa tradicional y quiero crear mi propio proyecto. Esto, vamos, es que a mí me ha causado mucha expectativa, así que cuéntanos. Bueno, a ver, ¿cómo resumo? Tantos años. Tantos años, sí. A ver, con 23 añitos estaba yo firmando en la notaría mi primera sociedad limitada. Muy bien. Y entonces ahí arrancaba mi andadura como asesora fiscal, ¿vale? Y hasta prácticamente nada, bueno, todavía sigo realizando esa labor,
pero han sido 16 años de trabajo puramente como asesora fiscal para todo tipo de empresas aquí en Tenerife a través de una empresa familiar. ¿Qué pasa? Que la pandemia nos sacudió a todos, a mí también. En la pandemia se vivió mucha incertidumbre. Bueno, no voy a contar nada que ninguno de los oyentes no sepa, pero en concreto para mí también hubo como un punto de inflexión. Es decir, la fiscalidad es un trabajo que supone plazos constantemente. Entonces, una de las cosas que se nos privó en la pandemia fue la libertad, y para mí ese es uno de los valores esenciales a integrar en mi vida. Entonces, ¿qué pasó? Que a partir de, digamos, de todo ese momento, digo la pandemia porque fue un momento vital muy, muy grande para muchas personas, yo sentí que mi trabajo estaba limitando muchísimo mi libertad. O sea, todo el tema de los plazos, o sea, no poder elegir en qué momento, o sea, tener que reducirte a muy pocos momentos del año para poder viajar, para poder estar desconectado de un trabajo, y ya esa parte no me estaba llenando. A partir de ahí un poco empecé a sumergirme en el mundo del desarrollo personal, como nos pasó a muchas personas. Cierto. Y se convirtió un poco en mi obsesión. Entonces, cuanto más conocía y más aprendía de mí, más quería conocer, más quería aprender. Y me di cuenta de que la relación con el dinero tiene mucho que ver con la relación con nosotros mismos. Entonces, a partir de ahí empiezo a activar en mi cabeza un chip en el que voy detectando qué patrones tengo, qué patrones tienen los clientes y por qué hay personas que se hacen ricas, exitosas y otras no. Así que eso se convirtió un poco como en eso, en una pequeña obsesión, y cada vez quise aprender más. Así que empecé a sumergirme en formaciones de coaching, PNL, bueno, de todo, muchas de autodidacta y otras pues formaciones un poquito más densas, y empecé a integrar y a entender sobre todo cómo estaba operando yo, cómo había operado en los últimos años con respecto al dinero en el mundo empresarial, no solo a nivel personal, sino que después también en el mundo empresarial hay mucho de emoción también. Y a partir de ahí, un poco sin quererlo, se iba gestando este proyecto que 2025 está, digamos que empezando a ver la luz, y ha sido pues bueno un trabajo de años de pensar, de darle forma, de entender también las necesidades de los empresarios y de los emprendedores hoy en día, porque ya la visión, o digamos que la forma de pensar es diferente. Los emprendedores jóvenes ya tienen otra idea. Cada vez el desarrollo personal está abarcando a más personas, cada vez más personas quieren autoconocerse, quieren saber más sobre sí mismas, y todo esto me parece un componente esencial a la hora de emprender, sobre todo. Así que, bueno, tomé la decisión de dejar la empresa porque ya sentía que necesitaba dedicarle mucho más tiempo al proyecto, necesitaba efectivamente tener tiempo y espacio para poder darle forma, para poder terminar de formarme, para poder crear algo nuevo y potente. Y bueno, llegué a un punto en el que dije, tengo que elegir. Claro. Así que ya el año pasado fue como un poco el año de transición. Y bueno, pues aquí arrancamos 2025 con mucha ilusión y dándole forma a este proyecto que se llama Alquimia Financiera. Claro, es que, bueno, si conocen lo que es la alquimia, un poquito, ¿no? Que suena como algo como muy mágico, pero realmente, bueno, es que hay un libro que es El Alquimista. Hay que leer ese libro. Ese libro es maravilloso. Y al final todos somos alquimistas, ¿no? Y tenemos esa alquimia dentro de nosotros, pero justo a veces cuesta esa introspección, ese entrar en ese viaje interior que pocos hacen, pocos conectan con ese propósito, con esa finalidad, el para qué lo hago, ¿no? El por qué, el tener un sentido en la vida, ¿no? El decir, oye, pues es verdad que hasta ahora en mi vida he hecho esto, pero me gusta, pero ya no me llena.
y yo en la vida vengo a hacer otras cosas, ¿no? Y finalmente nuestro espíritu nos habla. Y es verdad que el mundo empresarial, que es un mundo muchas veces en el que tenemos que bajar a tierra y es muy terrenal, porque al final vivimos de números, si no facturamos, pues no, tenemos que cerrar, y eso es algo pues obvio, y tenemos que contar con los mejores profesionales en nuestro alrededor, sobre todo la parte financiera que muchos no controlamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, después de 16 años de experiencia, donde te has metido en lo más profundo del ser, de cada empresa, de cada autónomo, pues toda esa experiencia justo te ha valido, y yo supongo que también lo has vivido, lo has sentido, ¿no? Esa falta de necesidad de ese acompañamiento real de una persona que tenga conciencia de tener como esa figura, que es verdad que lo asimilamos siempre con grandes empresas, ¿no? Esa figura del director financiero, esa persona que sepa mucho de la parte de números, que me presente, que me diga, que me pida, que yo no tengo ni idea de cómo gestionar todo esto, ¿no? Y es verdad que esa parte, el mundo empresarial en Canarias en general, pues anda muy desconectada, ¿no? De estar al día, y no solamente tener un RP que te diga 4 estadísticas. Ah, sí, yo metí todas estas facturas de gastos, estas facturas de la facturación de la empresa, y claro, esto me da un beneficio por lo que me dice aquí. No, no es eso, es ir más allá, ¿no? Es lo que tú decías, ¿cuánto quieres ganar? Eso se planifica desde antes. ¿Cuánto quieres facturar? ¿Cuánto necesitas para cubrir gastos, para que la empresa esté saneada, para que la empresa esté holgada financieramente, ¿no? Y hay diferentes culturas que en esta parte de la formación financiera que me metí yo hace algunos años, la parte de la cultura china, cómo hacen toda la estructura financiera, ¿no? El adelantarte, tener 6 meses guardados mínimo. Ellos no lanzan una empresa sin 6 meses mínimo de gastos totales guardados, ¿no? Entonces eso te da una cierta holgura por si puede pasar cualquier cosa, tu empresa tenga tiempo para poder tomar decisiones, ¿no? Y poder ajustar pues esos objetivos que nos hemos marcado, pues hay que, como un barco, un crucero, ¿no? Cuando vas, oye, pues por este camino no es, tengo que cambiar un poquito el rumbo, que quizás por aquí me está diciendo la vida que me va a ir mejor, ¿no? Entonces ajustar el plan siempre, el que seamos tengamos esa plasticidad a la hora de tomar decisiones, que no sea tan rígido, no, pues me planteé este objetivo en enero y yo hasta diciembre, claro, no puedo cambiarlo. No, es que la empresa hoy en día es que está viva y hay que modificar decisiones cada 15 días y hay que revisar números cada semana. Es decir, esto es un mundo que a muchos se nos viene grande. Sí, a ver, es que no existe el hábito de revisar de todo lo que estás diciendo, y es justamente lo que acabas de decir. La figura del director financiero es una figura que parece que la entendemos solo para las grandes empresas, y mi visión con este proyecto es que las emprendedoras se conviertan en sus propias directoras financieras, porque esto es posible. Lo que pasa es que hay que vencer una barrera que pasa muchas veces por una creencia de que no se me dan los números, o que es muy difícil, o que se necesita pues una carrera universitaria, y para nada es así. Es decir, cada persona, incluso con una libreta, podría hacer su propia gestión financiera. Es decir, no hay necesidad de tener una súper gran tecnología ni de tener una carrera en administración de empresas. Se basa en tener unos simples datos, y lo que ha sucedido, por ejemplo, en mi gremio, así es como yo lo he vivido desde mi experiencia, evidentemente no todo es blanco y negro, es que hay una parte en la que yo he sentido como asesora fiscal que no he podido abarcar, y es ese acompañamiento de enseñar a los clientes a entender las finanzas, a saber cuánto quieren ganar, porque muchas veces los plazos, la legalidad, el estar actualizado con la normativa, procedimientos administrativos con la administración, o sea, son muchas cosas que hay que tener en cuenta, y tenemos 24 horas al día. Yeah. Entonces, por eso también he sentido la necesidad de crear un nuevo proyecto que abarque esa parte que yo no he podido abarcar por estar sumergida, digamos que trabajando para la administración, porque básicamente así es como yo, me repito mucho con esto, porque así es como yo lo he vivido desde mi experiencia. Yo he sentido que he trabajado para la administración y no para mis clientes. Entonces ahora con este proyecto le quiero dar la vuelta y quiero hacerlo fácil
y accesible y sencillo para que realmente las emprendedoras entiendan que la figura de directora financiera se puede asumir y es algo necesario. Conocer cuánto quieres ganar, cuál es el precio de justamente lo que estabas diciendo, cuál es el precio de tus productos, de tus servicios para que la empresa esté saneada, cuánto generar como un colchón esencial para tener un fondo de X meses. Todo eso es una labor que lo puede hacer y lo debería de hacer cada emprendedor con su negocio. Y ahí es donde está el cambio. Yo supongo que en estos 16 años has visto nacer empresas y has visto morir empresas, muchas. Muchas, por desgracia. Porque estamos viviendo uno de los años donde, bueno, proporcionalmente se están cerrando y están terminando de cerrar, obviamente. Se dan de baja de autónomos muchas más personas, ¿no? Y cada vez todo este ciclo, antes era mucho más amplio, antes decía, bueno, un periodo de maduración de una empresa, cuando llega a 5 años ya se habla hasta de 3, porque es que hay pocas que superan, ¿no?, estos números, y es algo que preocupa. Desde tu experiencia, si realmente los autónomos, empresarios, se tomaran ese tiempo para poder acompañar, para poder formarse justo la parte financiera, ¿crees que por lo menos el porcentaje, esa probabilidad de éxito, de poder vivir más años, ¿no?, que al final tú montas una empresa porque lo que quieres es tener tu propio trabajo, gestionar tu vida, gestionar tu tiempo y no trabajar para otra persona, ¿no? Para eso montamos y nos damos de alta de autónomo. Eso el riesgo lo tomamos nosotros para esto, ¿no? Salimos de la zona confort totalmente, de tener un sueldo estable, tranquilo, con tus vacaciones, tranquilo, de trabajar para otro, de decir, no, yo me doy de alta autónomo, lo que conlleva es una responsabilidad muy grande en todas las áreas, porque aquí depende todo de ti, evidentemente, pero claro, ¿cuántos autónomos viven al día? Muchos. ¿Y cuántos autónomos desde hace X años no han cogido vacaciones? Porque yo eso lo escucho mucho. Yo no me cojo vacaciones antes de pandemia, 6 años por lo menos. Claro, tampoco es vida. No. Y si tuvieran una planificación, si tuvieran un conocimiento con respecto a las finanzas, es que me parece algo tan básico para el mundo empresarial. Yo creo que es darte alta autónomo, te ponen la vacuna para que no te pongas malo, esto yo siempre lo digo aquí. El autónomo no puede ponerse malo nunca. Y ya hacerte un curso de finanzas, de marcarte objetivos claros, concretos, con números establecidos, primer año, segundo año, que no te ancles a esa idea inicial, que tengas esa capacidad de reacción rápida, de que además siempre lo hablo, diversifica. No dependas de una única fuente de ingresos, que es que si eres autónomo, ten varias, porque lo que necesitas es facturar lo máximo posible, evidentemente, de todo lo que puedas controlar, pero que te permita que si una de las áreas pues no tiene un momento muy bueno, pues la otra te pueda mantener, ¿no? Y no tengas que darte de baja y esperar y buscarte un trabajo y luego volver a emprender 3 años después porque quieres la subvención de... Bueno, esto es otra conversación. Esto es un melonazo. Esto es un melón muy grande. Para otro día que si quieres venimos y hacemos un episodio de crítica. No, es broma. Pero esto pasa, ¿eh? Pero esto pasa. Esta es la vida real. La vida real cual misma, se las estoy tal cual. contando. Sí, a ver, es que evidentemente hay un motivo. Y esto, yo creo que me voy a atrever a decir, el 99,9% de las personas que inician un negocio, que se dan de alta autónomo, que emprenden, es por libertad, está clarísimo. O sea, y yo la primera que tenía claro desde que estaba en la universidad que quería ser empresaria, o sea, era como mi objetivo en la vida, ¿no? Sueño cumplido y al mismo tiempo pesadilla, entre comillas, bueno, no lo cambiaría, la verdad. Pero el problema es que luego, cuando pasa el tiempo, claro, por una cuestión de mentalidad, porque es así, tal cual, por una cuestión de mentalidad, acabas siendo esclavo o esclava de tu propio negocio. Entonces esa libertad al final se fumó. Y justo lo que estás diciendo de que no se cogen vacaciones, lo de no se ponen enfermos, eso también, yo creo que con la primera cuota de autónomo nos entra una vacuna o nos entra algo que hace que no te pongas enfermo. Bueno, yo de aquí es que incluso llevo escuchándole a mi padre decir que no se pone enfermo porque no tiene tiempo, literal, y yo creo que eso se ha quedado incrustado en mi ADN y por eso yo también no he tenido bajas por enfermedad en 16 años que llevo de autónoma. Pero bueno, bromas aparte, es una cuestión de mentalidad, que al final,
cuando emprendes, un poco es verdad que te vuelves mujer orquesta, hombre orquesta, lo haces todo. Eso es normal, porque entiendo que arrancando un proyecto, empezando de cero, obviamente te tienes que encargar de muchas cosas, salvo que tengas a lo mejor algún soporte, algún business angel que ponga dinero y que puedas tú delegar algunas tareas. Pero yo recomiendo, al margen de que pudieses delegar, sí recomiendo que te encargues de muchas cosas, sobre todo también del área de las finanzas, porque el saber de esa área, conocerla desde cero, te va a permitir delegarla luego. O sea, no puedes delegar un trabajo que no conoces. Y lo que suele suceder también con los autónomos y en general con las personas es que entienden que el dinero hay que aprender a gestionarlo cuando tenga mucho dinero. Eso se escucha mucho, sí. Y claro, aquí el quid de la cuestión es que si no sabes gestionar 10 euros, no vas a saber gestionar 100.000. Esa es la cruda realidad. Entonces, cuando ya tienes un volumen o un negocio ya exitoso, que esté facturando un determinado nivel o lo que sea, ya con un beneficio, te encuentras con que no sabes luego tomar decisiones y ahí puedes fracasar o puedes tomar una mala decisión y puedes llevar un negocio a la ruina. O sea, es la realidad. Yo lo he visto. Pero empezar desde el principio teniendo una buena planificación es tan esencial como entender lo que tú quieres vender, tu servicio y mejorarlo y el producto y lo que sea. O sea, al final es justamente lo que acabas de decir, que no puedo estar más de acuerdo, obviamente, en el que hay que empezar con una base y hay que entender las finanzas desde cero. Bueno, yo creo que nos estamos repitiendo, pero bueno, en la repetición también está el asimilar la información. Total. Y al final es un cambio de mentalidad. El problema en muchos autónomos cuando acaban agotados, y yo aquí por experiencia personal también lo sé porque lo viví así, es que intercambiamos mucho el tiempo por dinero. Entonces, eso al final se vuelve un arma de doble filo, porque la libertad que queríamos al emprender desaparece precisamente porque el tiempo no es algo que podamos multiplicar. ¿Y por qué intercambiamos tiempo por dinero? Pues muchas veces es porque no tenemos una estructura de precios definida, no sabemos escalar el negocio, no sabemos diversificar o crear otros servicios o otros productos. ¿Por qué? Todo es una cadena. No tengo tiempo para revisar, por lo tanto tampoco tengo tiempo para crear un nuevo producto, nuevo servicio. Aquí pon lo que quieras cada persona. Y es una rueda de la que no puedes salir. La carrera de la rata. La carrera de la rata, prácticamente. Entonces acabas acabas teniendo la sensación de que trabajando por cuenta ajena estabas mejor, porque por lo menos tenías un horario acotado y tenías un sueldo, entre comillas, seguro. Y todo esto, ¿cómo se soluciona? Pues realmente se soluciona con un trabajo interior, o sea, se soluciona con un cambio de mentalidad. Y cuesta. Precisamente la solución interna es la que más cuesta. Cambiar el chip y entender que no tienes por qué trabajar 14 horas, sinceramente, es un cambio que cuesta muchísimo. Y yo lo sé por experiencia, porque yo, mi mentalidad, o como yo veía el ser empresario, o como yo veía la figura de tener una empresa, es la de trabajar de sol a sol, es la de esfuerzo y sacrificio, es la de ganar dinero con sudor y lágrimas. O sea, todas estas frases que acabo de decir están incrustadas en nuestro ADN prácticamente. Las hemos escuchado todos. Las hemos escuchado todos. Aquí no se libra nadie. Nadie. Por eso, en mi proyecto, yo integro esa parte de mentalidad. Porque hay que empezar a revertir esa información que tenemos programada para poder luego dejarte los espacios y entender también que necesitas dedicar una parte de tiempo no solo a las finanzas, sino también a reorganizar el negocio para dejarle una durabilidad mayor, para que sea sostenible en el tiempo y sobre todo para que no te acabe agotando y no acabes o tomando una mala decisión financiera y lleves a la ruina tu negocio o directamente enfermes, como le ha pasado a mucha gente.
enfermes o caigas en una depresión, es que todos seguro que conocemos algún caso o un amigo de un amigo que entró en depresión o, no sé, cosas incluso peores. O a veces, peor aún, o sea, ya no solo entrar en una depresión a nivel psicológico, sino que es que nosotros podemos somatizar a través del cuerpo enfermedades que provienen del estrés. Y esto está más que demostrado, no estoy inventando nada. Entonces, antes de que suceda todo eso, antes de que llegues a un síndrome de burnout, de un montón de cosas que nos pueden suceder como emprendedores, como empresarios, emprendedoras, el término cada uno que ponga el que quiera, antes de que suceda eso, el trabajo está en la mentalidad, el trabajo está en el interior, el trabajo está en tu mente, o sea, en tu cabeza, en reprogramar todo eso. Y esta es la parte más difícil. Yo me voy a meter de lleno en esa y una de las bases de mi proyecto es trabajar esto con las personas y trabajar también lo otro, por supuesto, es decir, las finanzas, los números, los Excel, que a mí me encantan. Cosa que los demás huimos de eso, ¿vale? Sí, claro, pero ahí está el quid de la cuestión. Es decir, cuando tú huyes de esa parte, correcto, realmente tu cerebro, tu mente, te está dando información valiosa sobre el por qué estás huyendo. Y precisamente ahí que no quieres ir es a donde más hay que ir. Justo. Porque es lo que va a marcar un antes y un después en el futuro de tu negocio, aunque no te lo creas. Pues Alquimia Financiera creo que llega para quedarse y ahora la gente está escuchando en el otro lado y está diciendo, vale, lo primero, ¿cómo me pongo en contacto con Steffi? Porque yo la tengo que tener ya en la empresa, me hace falta urgentemente, porque claro, luego la gente piensa, no, pero lo que tú decías antes, cuando ya facture como 30.000, 40.000, ya la llamo. Ahora no, ¿para qué? Si es que solo me da para lo mínimo, ¿no? Y yo creo que justo ahí es la parte más importante para que entres en ese proceso, ¿no? Pero, ¿qué servicios ofrece Steffi González para las empresas a través de Alquimia Financiera? Bueno, ahora con este nuevo proyecto estoy trabajando en un programa de acompañamiento para emprendedoras, porque también me dirijo inicialmente a mujeres emprendedoras, porque yo siento que traemos un condicionamiento adicional con respecto al dinero. O sea, no me voy a extender mucho, pero yo creo que de sobra es conocido que la historia de la mujer con respecto a emprender, con respecto a determinados derechos, ha sido algo bastante que ha costado mucho más, es decir, a la mujer siempre le ha costado mucho más llegar a determinados rangos, ¿no?, en la sociedad o a un determinado éxito. Siempre el éxito, el emprender, los negocios ha sido siempre un mundo muy masculino, muy de energía masculina. Y por eso la mujer siempre ha tenido ha estado un poco más a la cola, le ha costado un poquito más alcanzar esa libertad financiera, ese éxito en los negocios. Entonces, mi enfoque un poco va dirigido a mujeres por ese motivo y estoy trabajando en crear un programa de acompañamiento para enseñar toda esta parte de Excel, números, toda esta parte financiera, para que sepas poner precios, crear tu estructura de costes, saber cuánto quieres ganar, definir unos objetivos para que tú tengas claridad, pero luego también con ese soporte de mentalidad y de trabajar en realmente lo que a ti te puede estar bloqueando para ese crecimiento futuro y que luego ya tú puedas caminar sola y que puedas tomar las riendas económicas, financieras, psicológicas, emocionales de tu proyecto y camines con mucha más seguridad. Eso por un lado, y luego por otro lado también estaré desarrollando en los próximos meses también la figura de servicio de directora financiera externa, también para a lo mejor otro perfil de empresas que requieran más ese asesoramiento, ese seguimiento mensual de análisis, de auditar tus números, de tomar decisiones, para a lo mejor otro perfil de empresas que esté igual, pues en un volumen a lo mejor de facturación un poco más alto y no quieran tener una persona contratada en su plantilla para este tipo de análisis de cuestiones financieras y puedan tener ese soporte. Es decir, todo esto está al margen de la fiscalidad, de la presentación de los modelos y todas estas cuestiones, obligaciones legales. Cada empresa, cada emprendedora
tiene su asesor, su asesora fiscal, su gestoría, y esto es un trabajo totalmente extra y adicional, y es un soporte que yo voy a dar a las empresas. Respecto a lo que me estabas diciendo de cuando gane 30.000 euros, sí, que lo hemos nombrado aquí desde el primer euro. Bueno, yo en mi contenido, en mis redes sociales, tengo recursos gratuitos para empezar, porque es decir, no se trata de que, bueno, pues yo no estoy facturando y a lo mejor es obvio que una persona que está arrancando su proyecto quizás no tiene el volumen de facturación suficiente pues para asumir a lo mejor determinados costes y estar pagando determinados servicios. Eso es totalmente obvio, pero el hecho de que no tengas dinero para invertir en esos servicios no significa que no hagas el trabajo. Hay muchos recursos que puedes utilizar. Yo tengo contenido gratuito ya para personas que están empezando y que puedan ya ponerse manos a la obra con el primer euro y que puedan aprender a gestionar cosas con el primer euro. Cuéntanos. Entonces, tus redes sociales. No hay excusa. No hay excusa, así que cuéntanos cuáles son tus redes sociales porque ya todo el mundo tiene que empezar a seguirte. Vale, pues en Instagram estoy como Estefi González Coach y luego, bueno, en LinkedIn estoy como Estefi González, si no me equivoco. Es verdad que la red social que más muevo es Instagram. Luego mi página web también es estefi-gonzalez.com y bueno, ahí se pueden suscribir a mi newsletter y pueden también seguirme en Spotify. Tengo un podcast que voy a retomar este año también con nuevo contenido que se llama Alquimia Financiera y está en Spotify y en Apple Podcast. Pues mira. Así que bueno, ya información hay. Lo del podcast, mira, hay que hablar porque yo creo que tenemos que colaborar en ese podcast las dos. Yo tengo el mío también, Por así supuesto. que a mí la parte de las finanzas es algo que me parece tan básico para todas las empresas, los emprendedores que nos escuchan, que por cierto, una anotación, si algún hombre quiere apuntarse a... Bueno, que a me tu escriba foro. también. A ver, yo... Que vamos enfocadas Sí. a mujeres, pero no somos excluyentes. No excluimos a nadie. Claro que Es que el tema del dinero, la verdad que es súper importante y a veces no le damos la importancia. Y fíjate qué tan importante es que es algo que manejamos a diario. Bueno, pero es que así están muchos hasta con sus propias finanzas personales, que no es solo para que ayudarte a que tu empresa sea rentable y te deje un beneficio que te permita vivir bien de tu propio proyecto, sino que luego eso lo puedas derivar para tu casa, que las mismas finanzas del hogar hay que gestionarlas también. Lo que pasa es que no hemos entendido que como lo hacían nuestras abuelas con los sobres, cuando llegaba el dinero a casa en metálico, que es la mejor manera de tener dinero, por cierto, ya se los digo yo, hay que tener dinero físico, ahí se los dejo. Hay que tener dinero físico también por una cuestión energética, pero bueno, eso es otro melón que no... Y dejar de pagar ya en tarjeta, que así no le te das cuenta de lo que estás gastando. El dinero tiene que pasar por ti, que esa es la energía que mueve, la energía que entregas, la energía que recibes, pero bueno, eso ya es verdad que cada uno lo tiene que mirar a su manera. Pero yo recuerdo, mi abuela llegaba con su pensión, y lo dividía, pues esto para pagar la casa, esto para pagar la comida, y empezaba con unos sobres y yo no entendía nada, claro, cuando era pequeña, pero digo, ay, qué lista era mi abuela. Porque eso se ha dejado de hacer y la gente no tiene conciencia de hacer presupuestos en su propia casa. Exacto. Y además me gusta una frase que tienes en la web que dice, te sobra mes cuando... Sí, te falta mes al final del sueldo, ¿no? Al final del sueldo, ¿no? Te Sí, falta sí, mes. sí. Pues sí, te sobra mucho mes cuando se acaba el sueldo, porque normalmente el día 5, es lo que yo suelo escuchar, digo, madre mía, el día 5 te quedas ya sin dinero. Pues eso es preocupante. Sí, es preocupante. Las finanzas personales también es algo que yo trabajo con las emprendedoras, es decir, dentro de todo este proyecto, obviamente no podemos dejar las finanzas personales porque todo parte también de ti, de tu estilo de vida, de lo que, o sea, el dinero que tú necesitas. Todo parte, una emprendedora tiene que saber cuál es el coste de su estilo de vida actual, pero también cuál es el coste de su estilo de vida el que quiere, el ideal. Claro. Porque luego a partir de ahí es donde vamos a diseñar y estructurar todo ese ecosistema de servicios, productos, es donde vamos a definir los precios y los márgenes para que luego tú puedas cubrir eso. Y con el número de horas que tú determines que quieras dedicar, porque también el número de horas se puede cuantificar. ¿Ves? Y poner precio. Les digo, señores, Alquimia Financiera, Estefi González, llega para quedarse. No sé si quieres comentar o puedes dar tu número de teléfono, si quieres que la gente te escriba, o prefieres que te escriban por Instagram. Sí, mejor por Instagram, porque ahora me quedé pensando en el número que tengo de WhatsApp Business,
Pues no me lo sé de memoria. No, Así suele que, bueno, pasar. por Instagram no pasa nada, y si alguien se suscribe a través de la web, se suscribe a la newsletter, evidentemente ahí va a estar mi correo, que es hola@estefi-mediogonzalez.com. Y bueno, yo encantada de que me escriban, de que yo comparto mucho contenido gratuito, muchos recursos, tengo muchísimas plantillas, así que no hay excusa para empezar. No hay excusas, así que se tienen que poner en contacto ya mismo con Estefi González. Para nosotros ha sido un verdadero placer. Mira, que el tiempo ha pasado volando. Para mí también. Gracias. Ya sabes que el GNE es la ventanita del mundo de los emprendedores, es tu casa. Gracias. Cuando quieras compartir ese próximo webinar, lo compartimos por aquí, te vienes, nos sigues contando cómo va este proyecto, además porque yo personalmente lo voy a seguir muy de cerca, que lo sepas. Así que te deseamos todo el éxito, Estefi. Enhorabuena por dar ese gran paso que da miedo, ¿no? Sí. Aunque sea una empresa familiar, al final tú eres también ahí empresaria y has decidido salir de esa zona confort después de 16 años y adelantarte a la aventura. Pues no todos lo hacen, así que desde aquí, enhorabuena por ese gran paso. Gracias, Isabel. Ha ¿Solo sido un por eso? placer estar aquí. Igualmente para nosotros tenerte, que esto hace falta mucho compartirlo en el mundo del emprendimiento, así que gracias de verdad por tenerte. Y nosotros nada, nos vamos solo unos minutitos, así que no se vayan, unos minutitos rápidos a publicidad y enseguida volvemos.